gente que me sigue interesando y poniéndome la carne de gallina. Y aunque me vendan un libro como el más vendido en el Corte Inglés, no le haré ni pajolero caso. Entiéndase para las novelas y demás historias, como todos sabemos. Recomiendo también leer la poesía alternando con otras lecturas. No quiero ser exagerado. Para que no atosigue, para que no canse. La novela puede aliviar la tensión de la lectura poética, como la poesía puede aliviar la tensión de la novela. Sé que estoy leyendo esta novela hasta que no termine, pero hombre, alternarla con otra, que no pasa nada, que no muerden. El ensayo consigue aliviar cualquier otra lectura. El cómic, la ciencia ficción, la novela negra, lo que nos guste, puede ser el complemento ideal entre prosas, novelas, noticias terroríficas del gobierno. En fin, una maravilla. Bueno, de los cuentos ni os cuento, ¿qué pasa? De los cuentos ni os cuento. Eso es una delicia que cada vez se aprecia más en este país. Estamos dejando de ser aquellos paletos que creíamos que todo era lo grande, era lo importante, ¿no? Creer que el cuento era un género menor. Afortunadamente hoy ya eso no ocurre. Eso. Bueno, todavía hay gente que lo sigue pensando, que hay gente para todo, que decía el Guerra, ¿no? Pero claro, eran dos las preguntas de esta tarde. Hasta aquí el cómo, pero era el por qué leer poesía. Mi amigo Miguel Ángel Sancho, que está aquí en la primera fila y con el que estuve ayer comiendo y estuvimos de copas, ¿os acordáis? Copas. Ayer mientras tomábamos, decía un buen sentido del humor: es que yo lo he leído el título de la conferencia de otra manera. Yo he leído del verbo comer. ¿Cómo? ¿Para qué leer poesía? Coño, tenía razón. Es divertido. Lo que pasa es que cuece. Cuece porque si solo voy a leer poesía cuando esté hambriento, pues la cosa va a funcionar fatal, porque cuando está hambriento no funciona nada. Claro que también me hace ilusión. Porque tal y como están los tiempos, con el hambre que vamos a pasar, como en las peores épocas, la gente lo mismo le da por la poesía. Oye, el negocio, la vamos a vender como si fueran chuletas de cordero. Me temo que no. En serio, las razones que alcanzo a ver son múltiples. Y hay una primera y fundamental, y evidente. ¿Y por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Acaso no es algo para leer? Seguro que nos va a servir de algo. Que hablando de utilidad, yo propuse una vez que la poesía se escribiera en papel de periódico y así podía servir para envolver los bocadillos. Pero ahora con el papel de aluminio la cosa ha degenerado tanto que ya no vale esa idea tampoco. Está claro que los poetas la escriben pues, para que se les lea. Eso de yo escribo para mí mismo no se lo creen ni ellos. Al menos los que la publican. ¿Para qué la publicas? Y si no la publicas, ¿por qué me la mandas a mí a mi casa para que empeñaron que la lea? No, yo escribo para mí, yo. En todo caso hay una terrible paradoja: la mayoría de los poetas leen muy poca poesía. Pero muy poca. Yo no salgo de mi asombro con este asunto. No sé cómo tiene la cara dura de no leer y encima pretender que los lean a ellos. Como ejemplo, yo que últimamente me ha llegado a casa 2 libros dedicados con mucha deferencia, de 2 aragoneses. Además aragoneses, que tiene gracia, porque Gracia es un apellido aragonés. Me llaman en la dedicatoria al gran poeta, al maestro, deseando tal, que le guste este libro, un día hable de él. Eso sí, en ambos sobres y en ambos dedicatorias he escrito mi apellido mal, García. Difícil es que me reconozcan como poeta, ya no digamos como maestro, como lo que sea, si ni siquiera saben cómo me llamo. Mienten como bellacos. No me han leído ni de broma. Saben de mí, a lo mejor, porque el editor les ha dicho, pues mándalo esta lista, a este señor y a este otro, o por tercera persona. Hace falta cara dura. Nadie les estaba pidiendo que me echasen flores. Bueno, yo conocí una cantamañanas que decía que no leía para que no le influyesen. Que hace falta ser pedante y tonto. Gracias a las influencias de otros es como terminamos por encontrarnos a nosotros mismos y nuestra propia voz. A veces, bueno, a veces ni por esas. Así que los poetas, ya que hay muchos en la sala, deberían leer más poesía y escribir menos. Así, además, la suya escribirían mejor. Y me aplico el cuento, ¿eh? Otro motivo aparentemente tonto es que la poesía es rápida de leer. Ahora que andamos todos diciendo que nos falta tiempo, que tenemos mucho que hacer y no sé qué pamplinas más, la poesía nos ofrece una lectura
jugosa, sugerente, en 1 o 2 minutos, no hace falta mucho más. El espacio entre 2 estaciones de metro da para 1 o 2 poemas, a lo sumo. Si son cortitos, ¿eh? Si son ya de tirada, eso ya es otra cosa. La espera del médico para 3, 4, 5, depende del médico y depende si hay huelga. Tampoco hay que insistir en leer mucho más, sobre todo si es un lector avezado. Mientras que en la prosa te puedes enchufar en vena un montón de capítulos y estar una tarde entera leyendo, la poesía más vale escoger bien, poquito, no abusar, que puede ser tóxica. Es como las comidas exquisitas. Plato pequeño, por favor. Y además de leerla en poco tiempo, paradójicamente es la lectura que más te va a durar en la vida. Tiene el mayor índice, o ratio se dice, ¿no? Tiempo-rendimiento de la literatura. Una novela rara vez la vuelves a leer. Sí, cierto, la puedes volver a leer otra vez, pero rara vez. Algunas importantísimas, pero rara vez. Un poema lo lees pasado el tiempo y te vuelve a descubrir cosas nuevas, tiene otro sabor, lo recuerdas. Tal vez porque tú ya no eres el mismo que lo leyó al principio. Y una cosa que te gustó luego deja de gustarte, o te gusta menos, le descubres otro sentido, o tiene otro significado. Porque cada vez que la lees, se vuelve a producir el milagro. Ese milagro extraño que no sabemos definir. No sé vosotros, pero yo tengo poemas que me acompañan desde niño, que he leído cientos de veces. Y siempre tienen un sabor. Un poema dice y sugiere mucho más de lo que dice. Por ejemplo, para explicar, no ya un poema, para explicar un verso, a veces hace falta todo un ensayo. Ejemplo, de Jaime Gil de Viedma, que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. ¿Cuánto se ha escrito y se ha hablado sobre la no reflexión de la juventud, la ignorancia de la importancia del tiempo, el alejamiento de lo trascendente, la muerte, la reflexión última? ¿Cuánto? Y él te lo cepilla con un verso. Y te abren una cantidad de caminos impresionantes. Lo que decíamos al principio, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. ¿Cuántas páginas se han llenado para hablar de la muerte, del olvido que supone, de la necesidad de permanencia que no se satisface? Páginas y páginas. Me recuerda como cuando se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Esto lo he dicho ya varias veces. Sí, pero con mis dudas. Porque una palabra vale millones de imágenes. Lo sabéis. Yo os pongo aquí un dibujo de una casa, y os lo enseño. Y todos veis esta casa. Luego podéis pensar lo que queráis. Yo os digo la palabra casa, y hay tantas casas como personas hay aquí, y muchas más, porque todos pensamos en miles de casas, en millones de casas. La palabra casa es posiblemente mucho más variada que la imagen de una casa.